Hola, bienvenidos a otra clase. En esta charla estudiaremos brevemente el tema de gráficas. Pues bien, para comenzar el tema de gráficas es necesario recordar el plano cartesiano. Aquí en pantalla ustedes pueden ver un plano cartesiano en donde tenemos como primera horizontal a X y como primera vertical a Y, incluido la intersección de estas dos en la que le vamos a llamar origen, que es donde se encuentra el cero. Cualquier punto que nosotros busquemos o par de coordenadas, en este caso como 2,5, 4,3 o bien como menos 4 menos 2 o bien como 3 menos 4 o menos 3,5, los podremos ubicar respectivamente según el cuadrante y el signo que presenten cada uno de ellos. Así, por ejemplo, tenemos el cuadrante 1 en la parte positiva XY, el cuadrante 2 en la parte negativa X y positiva Y, el cuadrante 3 en la parte negativa X y parte negativa y el cuadrante 4 en la parte positiva X negativa Y. Y es así como podemos ubicar, por ejemplo, si estamos buscando la coordenada 4,3, ubicamos 4 en X, ¿sí? Y ubicamos 3 en Y. La intersección de ese punto, pues justamente será la coordenada 4,3. O en su caso, si estamos ubicando la coordenada menos 4 menos 2, pues buscamos menos 4 en X y menos 2 en Y. Y es así como podemos encontrar la coordenada. Ahora, observe que la primera entrada está representada por X y la segunda entrada de nuestra coordenada está representado por Y. Una vez que ya hemos comprendido esto, entonces podemos analizar el tema de gráficos. Analicemos el siguiente caso. Evaluación de una función. Sea f de x igual a 3x al cuadrado más x menos 5, evalúe cada valor de la función. Los valores son menos 2, 0, 4 y 1 medio. Para evaluar a f en un número, se sustituye x por el número de la definición f. ¿Cuál es la definición? Pues 3x al cuadrado más x menos 5. Así, por ejemplo, tomamos el primer valor que sería menos 2. Le evaluamos en x al cuadrado, le evaluamos en x lineal, 3 por menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 5. Al hacer toda la operación en conjunto, vemos que nos da 5. Tomamos ahora el 0 y observamos que nos da. Evaluamos 0 en x al cuadrado, 0 en x, y la expresión queda como 3 por 0 al cuadrado más 0 menos 5 igual a menos 5, ¿verdad? Cuyo resultado final entonces, una vez evaluado en 0, es menos 5. Ahora el 4, x al cuadrado en 4, x en 4, y bueno, toda la expresión sería 3 por 4 al cuadrado más 4 menos 5, y al resolverlo nos queda un total de 47 unidades, lo que significa que al evaluar la función 3x al cuadrado más x menos 5 en 4, finalmente es 47. Y por último, evaluamos un medio en x al cuadrado, un medio en x, entonces la expresión sería 3 por un medio al cuadrado más un medio menos 5. Cuando resolvemos toda la operación, notamos que nos queda menos 15 cuartos. Entonces, es así como evaluamos una función, y algo que rescatamos de aquí es que cuando nosotros tenemos un valor x, ¿sí? Aquí voy a escribir una coordenada, por ejemplo, menos 12 es el valor, vamos a encontrar un valor y que en este caso es 5. Y así para cada número que tengamos, siempre vamos a tener una coordenada. Ejemplo 1. Haga la gráfica de la ecuación y igual a x cuadrada menos 3. Esta es la expresión o la definición de esta función. No olvidar que y también se puede ver como f de x, ¿de acuerdo? F de x, ¿sí? O también la podemos ver como y.
podemos decir f de x igual a x cuadrada menos 3, o como vemos aquí en este ejemplo, que es igual a x cuadrada menos 3. Ok, el procedimiento lo podemos realizar en 3 simples pasos. Primero que nada, construir una tabla de valores, ¿sí? Segundo, trazar esos puntos, ubicar las coordenadas en el plano cartesiano, ¿sí? Y finalmente conectar, unir, ¿sí? Dichos puntos que hemos trazado en el plano cartesiano. Para el primer paso, nosotros podemos elegir valores arbitrarios. Aquí hay una lista de números para x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y a su vez, cuando evaluamos en la función, tal cual analizamos el primer ejemplo en la anterior diapositiva, al evaluar vamos obteniendo los valores y. De tal manera que así, pues tenemos una coordenada, por ejemplo, que es menos 3,6, es decir, menos 3 en x y 6 en y. Si nosotros nos fijamos, aquí tengo menos 3 y aquí tengo 6, ¿verdad? Cuando yo los ubico, pues encuentro dicha coordenada, que en este caso es el punto que se nos dibuja aquí. Y así con cada uno de los valores que yo tenga en x, siempre puedo encontrar un valor para y, es decir, el correspondiente de x tendrá siempre un valor. Y a su vez puedo graficar todos esos puntos, ¿verdad? En este plano, de tal manera que una vez que ya los tengo, entonces puedo pasarme al paso número 3, que consiste simplemente en unir o conectar dichos puntos, ¿verdad? Para tener así la imagen de la función. En este caso vemos que es una parábola. Otro ejemplo que podemos analizar es y igual a 2x más 1. Vamos a ver. Lo mismo podemos hacerlo en 3 pasos. Encontrar primero unos valores en una respectiva tabla, al que le llamamos tabla de valores, x, y una vez que ya hemos definido los valores para x, que en este caso es menos 2, menos 1, 0, 1, 2, entonces podemos sustituirlo en la función 2x más 1 y encontrar los correspondientes de cada número. Al final, lo que nos interesa es saber cuál es la coordenada correspondiente para cada uno de los valores que hemos generado, que son estas que tenemos en el lado x, y o en la columna x, y. Una vez que hemos hecho eso, pues entonces podemos empezar a buscar dichas coordenadas, ¿sí? Y una vez que hemos organizado dichas coordenadas, pues pasamos al paso 3, que consiste en conectar todos esos puntos de tal manera que observemos qué figura se representa dentro del plano. En este caso vemos que es una línea recta, por lo tanto esta función es una función lineal. Estas son las referencias en las cuales nos hemos basado, que ustedes pueden consultar en algún momento, ¿sí? Y pues retroalimentar de alguna manera lo que hemos estudiado. Gracias.